A ver, pensemos en esto por un momento. Un presidente es forzado a dejar su cargo. ¿Cómo llamamos a eso? Las palabras que usamos importan, y mucho. Hoy vamos a desmenuzar dos conceptos que suenan parecidos pero son muy diferentes: golpe de Estado e interrupción institucional. Y para que quede bien claro, vamos a usar la historia de Argentina como nuestro caso de estudio. Y esta es la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Obligan a un presidente a irse? Pues es un golpe. Parecería obvio, pero la verdad la cosa es mucho más compleja de lo que uno cree. No toda caída de un gobierno es igual, y saber distinguir las diferencias es, de hecho, fundamental para entender qué tan sana o qué tan frágil es una democracia. Bueno, entonces vamos a meternos de lleno en el tema. Para empezar, hay que entender qué es exactamente un golpe de Estado. ¿Cuáles son, por así decirlo, los ingredientes que lo componen? ¿Qué tiene que pasar para que podamos llamarlo así sin dudas? Y aquí hay una palabra que es absolutamente clave: régimen. Ojo con esto, porque un golpe de Estado no se trata solo de cambiar a la persona que está en la silla presidencial. No. El objetivo es mucho, pero mucho más profundo. Busca literalmente romper y reemplazar todo el sistema, las reglas de juego con las que funciona una sociedad. Entonces, para que quede claro, no es solo que llegue el ejército y listo. No, para que sea un golpe se necesita primero una ruptura total de las reglas. Se tira la Constitución a la basura. Segundo, es un acto ilegal, por definición. Tercero, casi siempre hay violencia, o al menos la amenaza de usarla. Y cuarto, y esto es muy importante, casi nunca es solo cosa de militares. Usualmente hay grupos de civiles, políticos, empresarios, a veces hasta religiosos, que están apoyando la movida. Esta cita lo resume a la perfección. Da igual la excusa, que si hay crisis económica, que si hay caos social, no importa. Lo que define a un golpe de Estado es que es un acto ilegal. Es, en esencia, la ruptura del contrato social de un país. Muy bien, hasta ahora hemos hablado de rupturas totales. Pero, ¿qué pasa cuando un gobierno cae? Y sin embargo, el sistema sobrevive. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen más interesantes y entra en juego este otro concepto: la interrupción institucional. Y la diferencia de verdad es fundamental. En este escenario, claro que sí, el presidente puede ser forzado a irse. Pero, y aquí está el detalle, las reglas del juego, o sea, la Constitución, se mantienen. La sucesión, por más forzada y traumática que sea, termina siguiendo los carriles que la propia ley establece. Esta idea es central para entender todo. El foco no está en quién está en el poder, sino en la estructura que sostiene ese poder. Pensemos en la silla presidencial. En una interrupción, el ocupante de la silla cambia, a veces a la fuerza, pero la silla, con todo lo que representa, sus reglas, su legitimidad, sigue ahí, intacta. A ver, pongámoslo lado a lado para que se vea clarísimo. En un golpe de Estado, lo que cambia es el régimen. Se tumba todo el sistema y se construye uno nuevo. En una interrupción institucional, lo que cambia es el gobierno, o sea, la persona a cargo. La sucesión constitucional, de una forma u otra, sigue adelante. Es básicamente la diferencia entre demoler la casa completa o simplemente cambiar al inquilino. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a llevar todo esto a la práctica. Y para eso, la historia de Argentina en el siglo XX es, lamentablemente, un laboratorio perfecto. Nos sirve para ver estos conceptos en acción, en medio de un ciclo casi constante de inestabilidad y quiebres democráticos. 5. Ese es el número. 5 golpes de Estado militares exitosos en un solo siglo. 5 veces en que las Fuerzas Armadas no solo sacaron a un presidente, sino que demolieron el régimen político existente. Es un número que la verdad habla por sí solo sobre la tremenda fragilidad institucional de esa época. Y si miramos esta línea de tiempo, se ve un patrón clarísimo. Empieza en 1930, con la caída de Irigoyen, luego en el 43, en el 55 contra Perón, en el 66 y finalmente, el más oscuro de todos, en 1976. El país vivió décadas bajo la sombra de que, en cualquier momento, el orden constitucional podía romperse de nuevo, y cada golpe tuvo sus propias y terribles consecuencias. Pero hay algo más aquí. La ambición de estos golpes fue cambiando, fue creciendo. Los primeros, se presentaban como algo provisional, una solución temporal a una crisis. Pero los últimos, los de 1966 y sobre todo el de 1976, ya no tenían esa pretensión. Su objetivo era mucho más grande y, francamente, aterrador. Querían quedarse a largo plazo para refundar el país por completo, desde sus cimientos. Y ahora llegamos a un caso que es fascinante. Uno que de verdad pone a prueba todo lo que hemos hablado. Se trata de la caída del presidente Arturo Frondizi.
¿Fue un golpe o una interrupción? A ver si con las herramientas que tenemos ahora podemos resolver este enigma. La primera reacción es decir, claro que fue un golpe. Los militares lo sacaron del poder, el presidente se tuvo que ir, caso cerrado, ¿verdad? Pues no tan rápido. La historia aquí tiene un giro bastante inesperado. Y aquí es donde la cosa se complica. Primer paso, los militares efectivamente deponen a Frondizi. Hasta ahí parece un golpe clásico. Pero segundo paso, en lugar de tomar el poder ellos mismos, ocurre algo raro. No lo hacen. Tercer paso, permiten que la línea de sucesión constitucional avance. Y así, el presidente del Senado, José María Guido, asume la presidencia. O sea, el régimen político, el sistema, aunque estaba herido de muerte y bajo una presión increíble, técnicamente no se rompió. Y ahí está la respuesta al enigma. Lo que empezó con toda la intención de ser un golpe de Estado terminó siendo una interrupción institucional. ¿Por qué? Porque aunque los militares lograron su objetivo de cambiar al gobierno, o sea, a Frondizi, fallaron en cambiar el régimen. La institucionalidad, a duras penas y muy golpeada, logró sobrevivir. Entonces, más allá de la historia argentina, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, esta distinción nos dice muchísimo sobre la naturaleza de las crisis políticas en general. Nos ayuda a medir la resiliencia o justamente la fragilidad de cualquier sistema democrático. Porque el punto crucial es este. Un golpe no es la enfermedad en sí misma, es un síntoma. Un síntoma terrible, claro, pero que revela algo mucho más profundo. Muestra que una sociedad está tan fracturada que sus actores políticos han fracasado tan rotundamente en ponerse de acuerdo que ya no pueden resolver sus problemas usando las reglas de la democracia. Para que nos quede una imagen final, pensemos en la analogía del auto. Una interrupción es como cambiar al conductor. Puede que el nuevo conductor sea mejor o peor, pero el auto, el vehículo, sigue siendo el mismo. En cambio, un golpe de Estado es como si le arrancaran el motor de combustión al auto y le intentaran poner velas para que ande con el viento. Se cambió la naturaleza misma de cómo funciona. Y al final, ¿por qué es tan importante saber esta diferencia? Porque no es solo una discusión para académicos. Es una herramienta de diagnóstico. Nos ayuda a entender la gravedad de una crisis. La próxima vez que veamos caer un gobierno en cualquier parte del mundo, la pregunta clave no es solamente ¿quién viene ahora?, sino más bien, ¿y las reglas? ¿El sistema aguantó? La respuesta a esa pregunta es lo que de verdad nos dirá si solo cambiaron al conductor o si por el contrario acaban de destruir el vehículo de la democracia.